en el chat un formulario de las mismas características que usamos para tomar la asistencia, en el cual van a poder completarlo solamente aquellas personas que, como ya lo hemos ido adelantando en las tutorías, los días jueves en el horario de 3 a 5 no pueden, y bueno, para esas personas vamos a incorporar un nuevo horario, que sería los mismos jueves en el horario a partir de las 19 horas, de 19 a 21. Y bueno, entonces, como les decía, solamente lo van a completar quienes estén interesados en poder sumarse en este nuevo horario de tutoría. Siempre recordando que quienes decidan cambiarse no van a poder luego volver al horario anterior, es decir, quienes comiencen cuando se abre este nuevo horario de las 19 van a tener que mantenerse en ese horario todas las tutorías de los jueves. Simplemente para hacer esa aclaración de que no es que va a ser en horario selectivo de hoy me conecto a las 15 y la semana que viene me conecto a las 19, sino que es para quienes por causas laborales o por los motivos que fueren no pueden el horario de las 3 y entonces les quedaría este nuevo horario. Así que enseguida les comparto en el chat. Si te parece, Maxi, después que lo comparta lo cerramos, así no se pierde. Y bueno, cualquier duda quedamos a disposición. Vuelvo a repetir lo mismo de anterior para hacer hincapié en eso. Solamente lo van a tener que completar quienes no puedan, se les dificulte estar en las tutorías en el horario los jueves de 15 a 17. Buenísimo, Franco. Muchas gracias por la información. Les comentamos también que hemos detectado a través de los distintos grupos de las distintas tutorías que hay varias personas, más de una decena de personas, que han manifestado dificultades con el horario de las 15 horas para los días jueves, para las tutorías. Así que, particularmente para atender esta demanda y como una forma de facilitar que ustedes puedan sostener la cursada a lo largo de toda la diplomatura, es que estamos habilitando este nuevo horario desde las 19 y hasta las 21 para las tutorías de los días jueves. Pero sostenemos el mismo día de la semana, sostenemos los días jueves y recordamos una vez más que tanto la asistencia a las clases de los martes a las 15 horas como la asistencia a las tutorías es de carácter obligatorio debido a que, bueno, la resolución que avala y contiene esta diplomatura en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos prevé un requisito mínimo de asistencia y participación en las clases y las tutorías. Así que un poco también como para dar el marco general a esta definición que tomamos, siempre buscando facilitar, por supuesto, y colaborar con ustedes en las alternativas y las opciones que requieren para poder continuar e ir adelante con el cursado de la diplomatura. Así que, bueno, simplemente eso, Franco, cuando quieras colocar el formulario en el grupo, en el chat, perdón, lo podés hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Recordemos, este formulario que Franco va a colocar a continuación es únicamente para que lo completen aquellas personas que no pueden asistir por motivos laborales o de estudio a las tutorías de los días jueves a las 15 horas y por eso van a hacer esta opción de cambio para comenzar a asistir a las tutorías, pero en el horario de 19 a 21 horas los días jueves. ¿Sí? Esto para que quede claro que este formulario es para que lo completen solamente estas personas que, bueno, ya se han manifestado en este sentido. Esa como primera cuestión organizativa. Como segunda cuestión organizativa, les comentamos también que hemos habilitado un grupo informativo de WhatsApp, ¿no?
de forma de tener otra vía de contacto directa con todos ustedes. Así que ese grupo es solamente informativo, no es para intercambiar mensajes, sino que es para que reciban de parte nuestra, desde la organización de la diplomatura, desde la coordinación de la diplomatura, de los docentes o de los tutores, información, recordatorios y mensajes que tengan que ver con cuestiones concretas y puntuales relacionadas también con la cursada. Así que para acceder a este grupo de WhatsApp pueden encontrar el enlace directo en el grupo en el aula virtual, así que ahí en el aula virtual van a encontrar entonces la información disponible para que se puedan sumar al grupo de WhatsApp. De todas formas, después lo vamos a estar recordando en un momento más. Bueno, vamos a comenzar con la clase propiamente dicha. Ha quedado ya en el chat que cerramos momentáneamente el formulario para que se inscriban las personas a la tutoría de los jueves a las 19 horas, quienes necesiten hacer este cambio de horario. Seguidamente, entonces, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Nahuel Burlot, que es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien va a tener a su cargo, como docente responsable, este módulo 2 titulado Políticas Públicas y Gestión Social del Desarrollo. Nahuel, como dicen en la televisión, te vemos y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Maxi. Y también a todo el equipo que hace posible esta diplomatura. Y sí, como dijiste, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, antes que nada. Y sí, hoy comenzamos con el módulo 2, Políticas Públicas y Gestión Social del Territorio. En este caso van a ser en particular 3 clases de mayor contenido, de mayor desarrollo de contenido, y una cuarta clase donde vamos a hacer una recuperación de los mismos y, y explicar lo que sería el trabajo final para la aprobación o acreditación de este módulo. Ya la presentación la hizo Maxi, así que como para empezar, mientras veo que sigue ingresando gente todavía, me parecía interesante empezar primero comentando que, como en el módulo 1, vamos a tener una parte más expositiva de cada clase, pero la idea también es fomentar la participación de ustedes, en particular porque vamos a tomar varios casos locales de participación ciudadana, especialmente, y estaría bueno que pudieran comentar a quienes tengan conocimiento sobre esos casos más a escala local, pero también quienes puedan aportar desde sus experiencias, desde sus vivencias y también desde el lugar que ocupan en distintos espacios, ya sea de la sociedad civil o en áreas o dependencias estatales. Así que antes que nada, comentarles un poco lo que va a ser el cronograma de clases. Esta, la clase número 1, que el contenido en particular va a ser respecto a las políticas públicas, o comenzaremos con el concepto de políticas públicas e iremos desglosando el contenido de aquello a lo que llamamos políticas públicas. Vamos a tratar también sobre situaciones problemáticas, problema público y agendas dentro de esta definición. El ciclo de políticas públicas como modelo analítico, y después vamos a profundizar, o mejor dicho, en paralelo a lo que vamos describiendo el ciclo, vamos a poder tratar los temas de los actores, los recursos y las reglas que también hacen al ciclo de políticas y a las políticas públicas en general. En la clase número 2 del martes de la semana que viene, vamos a introducirnos en la reforma del Estado y las reformas administrativas, más a modo introductorio, pero es un fenómeno que sucedió a escala global, pero vamos a particularizar en Argentina,
y en los efectos que esa reforma del Estado y las reformas administrativas han tenido en los gobiernos locales y particularmente en la participación ciudadana. En especial, vamos a centrarnos en lo que es la descentralización de los servicios del Estado, la prestación de servicios del Estado. Van a seguramente recordar, seguramente sabrán sobre la descentralización, especialmente de los servicios educativos y sanitarios durante los 90 y cómo progresivamente los gobiernos locales empiezan a tener mayor incidencia en la prestación de los mismos. Para luego pasar a lo que es un enfoque, en particular de las reformas administrativas, es decir, ya cuando hablemos del cómo del quehacer estatal, que es la gobernanza, y la participación ciudadana a partir del pie que nos da la gobernanza. Para pasar, sí, a nombrar algunos mecanismos de participación ciudadana, que en la clase 3 profundizaremos a partir de realizar una comparativa respecto a los distintos mecanismos y herramientas de participación ciudadana en el sistema jurídico argentino a escala subnacional, de manera, como digo, comparativa. Y también tomaremos casos nacionales e internacionales de estos diferentes mecanismos de participación ciudadana. Para terminar esa clase, considerando el tema de las microrregiones y las asociaciones municipales y comunales, particularmente en la provincia de Entre Ríos, que tiene mucho que ver con el enfoque también inicial de esta diplomatura, más allá de la participación de personas de todos o estudiantes de todas las latitudes. La clase número 4, como les decía, va a ser un repaso de los principales temas y la presentación de la actividad final. Posiblemente también en esa clase 4 podamos analizar en profundidad algunas de estas herramientas de participación ciudadana o mecanismo de participación ciudadana, más en clave local y en un caso en particular. Entonces, ahora sí, para iniciar la clase de hoy, el primer tema o el primer punto, ahí vi que levantaron la mano, me parece, ¿puede ser? Francisco. Ujú. Quizás se confundió al presionar el botón. Seguí, Nahuel. ¿Sigo? Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, la clase 1, repasando el contenido, comienza por esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? Y para eso, lo que me parecía interesante era habilitar una primera instancia participativa. Entonces, preguntarles que puedan escribir en el chat, quizás en 5 minutos, no mucho más, lo que ustedes consideran que es una política pública. Una definición que puedan dar de una política pública a partir de lo que hayan visto, de su propia experiencia y demás. Para después sí retomar a partir de la definición de Joan Subirats, que es el autor de referencia inicial para este módulo. Así que los dejo, que puedan expresarse libremente en el chat y lo retomaremos para empezar a desarrollar la clase. Si quieren tomarse un minuto para pensar la elaboración de la consigna que el profesor les está proponiendo, nosotros ahora vamos a disponibilizar el chat nuevamente para que puedan ir escribiendo allí, volcando allí, bueno, las respuestas individuales de cada uno y de cada una a este primer ejercicio de aproximación, de acercamiento, que intente brindar respuestas a la pregunta, a la consigna, que repetimos, es ¿qué es una política pública?
Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que salieron respuestas muy interesantes y en la mayoría de los casos, por lo que voy leyendo y recuperando, van muy en línea con la definición que tenemos de Subirats. En este caso recuperé de lo que están escribiendo y estuvieron escribiendo esta idea de mejora, solucionar problemas, acciones y omisiones, que es muy interesante ese detalle, satisfacer necesidades, educación y salud como los temas quizás centrales que salen en varias de las respuestas, hacer y dejar hacer por parte de los gobiernos o del Estado también decía, de nuevo, la parte de la omisión, está muy bueno eso, y acciones en favor de todos o no, eso es otra cuestión que me parece muy interesante también, cuando veamos ahora a los distintos actores y demás, parece muy interesante ese detalle. Después, bien común, gestión del proyecto, planeación, regulación, y sí, la verdad que me parece que vienen muy alineadas y alineados con con la definición que vamos a considerar. En particular, la definición que tomé de Joan Subirats es que las políticas públicas, está un poco más resumida en esta presentación, tiene a una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, a fin de resolver como colectivo a partir de la modificación de la conducta de grupos sociales que se supone originaron el problema colectivo a resolver, que denominamos como grupos objetivo, en cuestión. Entonces, en esta definición ya que ustedes fueron haciendo en el chat. ¿Se corta? Bueno. Bueno. Sí, Nahuel, puedo. vas a tener que apagar la cámara y tratar de arrancar. Creo que a todos se nos Bueno, cortó ahí. dale. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí cierro Drive, todo lo que tengo abierto. Sí, ahí mejoró, ¿Mejoró? pero Ahí está, sí. evidentemente es el internet de origen, digamos. Sí, es probable que sea eso. Pero bueno, cualquier cosa, sí, apago la cámara, sí se vuelve a escuchar cortado. Ahí se escucha, bien. No, bueno, lo único que hice de todas maneras fue leer esa definición que ustedes pueden ver ahí, y me pareció importante por eso recuperar los comentarios que ustedes habían hecho en el chat, porque me parece que realmente se visibilizan en esa definición. La cual vamos a ver ahora en profundidad. Pero en particular me parecía importante empezar con el fragmento que dice que las políticas públicas intentan resolver un problema políticamente definido como colectivo. Y acá empezamos entonces con la primera fase de la política pública en este modelo de ciclo, que ya voy a profundizar un poco más, pero que tiene que ver con cómo se inicia una política pública. Partimos entonces de la idea de problema público, pero volvemos un poco más atrás para hablar de una situación problemática. ¿Qué es una situación problemática? Es un conjunto o es un suceso, un problema, una necesidad, va a decir Subirats, que tiene un lugar circunscripto en la vida privada y grupal, y que representa una discrepancia entre las condiciones de vida, vividas o observadas y lo deseado, es decir, cómo queremos que sea una situación en particular. Un ejemplo muy claro, y posiblemente sea habitual, es que el colectivo no llegue a la parada de cole al horario en el que debería llegar. Eso estamos hablando de un problema que puede ser tranquilamente individual, puede ser un problema que me afecte solamente a mí, pero que también se puede transformar en un problema que afecte a un conjunto de personas, es decir, un conjunto de personas que estamos esperando el colectivo y que no llega a tiempo. Ya estamos hablando entonces allí de una situación problemática que afecta a la vida ya grupal, pero inicialmente en una situación privada. Para que eso se transforme en lo que nosotros denominamos un problema, hablamos de que debe existir una racionalización
o una articulación de los distintos elementos que definen, para definir, mejor dicho, a esa situación problemática, transformarla así en un problema, pero que en particular tiene la característica de incluir una hipótesis causal. Es decir, el colectivo se demoró, ¿por qué el colectivo se demoró? Y ahí cada uno podrá tener su propia explicación, pero hablamos de un problema justamente cuando podemos racionalizar esa situación de malestar. A su vez, hay un conjunto de elementos. Esto esto en realidad es un conjunto de elementos recuperado de un texto de Aguilar Villanueva, pero que Subirá también lo menciona de manera un poco más sintética, y que tiene que ver con un conjunto de elementos que hacen que ese problema, que es privado, pase a ser un problema público, que básicamente es el hecho de ser objeto de amplio conocimiento del público, es decir, que haya una especie de acuerdo entre los distintos actores, privados en este caso, que consideran que ese problema tiene una raíz similar, por ejemplo, en este caso de la tardanza en el servicio de transporte público, que además una buena parte de ese público considere que se requiere algún tipo de acción, es decir, que alguien debe hacer algo para solucionar ese problema. Ahí estamos identificando también grupos objetivos, un actor sobre el que se debe actuar. Y finalmente, que dicha acción o respuesta sea competencia de alguna entidad gubernamental. Ese es el primer paso, si se quiere, para hablar de políticas públicas o en particular para hablar de un problema colectivo o público. Y estamos entonces en la primera parte de esta primera etapa de iniciación de la política pública. Entonces, cuando se cumplen estos requisitos, no solo hablamos de problemas públicos, sino también hablamos de que esos problemas públicos empezaron a formar parte de lo que es la agenda estatal. En algunos lugares también lo van a encontrar mencionado como agenda de los ciudadanos o agenda pública. Pero en particular, en el texto que tenemos de referencia, lo van a encontrar como agenda política o agenda estatal, que es el conjunto de todos estos problemas públicos. A su vez, del texto de Aguilar Villanueva, que lo recuperamos también en la ficha de cátedra, se desprenden un conjunto de elementos que hacen que de un problema público, también denominado una cuestión, se transforme o que pase a integrar la agenda gubernamental, es decir, el conjunto de temas que un gobierno toma para sí, que considera importante no solo intervenir, sino que además los define de alguna manera. ¿Qué significa definir? Definir significa justamente esta incorporación de la hipótesis causal, es decir, establecer cuál es el grupo objetivo responsable de esa situación de malestar, de esa distancia entre lo vivido y lo deseado, y a su vez quiénes serían los beneficiados de la modificación o la conducta del grupo objetivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que dice, en este caso Aguilar Villanueva, que hacen que un problema pase a integrar la agenda gubernamental, agenda de gobierno? Cuando un tema adquiere proporciones de crisis y no puede ser ignorado, cuando el problema adquirió características particulares que lo diferencian de otra problemática general, entonces el gobierno tiene que actuar de manera particular en este problema. Cuando la cuestión provoca una seria situación emotiva que atrae la atención de los medios de comunicación. Cuando forma parte de un tema que va adquiriendo importancia global. Esto lo vamos a ver también muy rápidamente, pero cuando tratemos la reforma del Estado, con las privatizaciones, las desregulaciones, la descentralización y demás, repito, no es que lo vamos a desarrollar, pero sí lo vamos a tocar un poco por arriba, y estamos hablando de políticas públicas a escala global por situaciones que tenían que ver, entre otras cosas, con la deuda, con el déficit fiscal, con la inflación y demás, problemas que estaban presentes a escala global, así como la definición causal y las respuestas. Cuando forma parte de un tema relacionado con la legitimidad o el poder, y cuando adquiere gran notoriedad pública por conectar con tendencias o valores de moda. ¿Sí? Valores de moda de alguna manera son estas ideas que de alguna manera se posicionan en el público como respuestas a
situaciones problemáticas similares. A partir de ahí, entonces, nosotros pasamos de una situación que es privada, que genera un malestar puntual y particular, a un problema que se instaló primero en la agenda estatal y luego en la agenda gubernamental. Y allí es donde nosotros damos pie a que estaban, bueno, los elementos que recién les mencionaba. Esto igual está en la ficha de cátedra y la presentación de PowerPoint también va a ser subida al campus. Pero bueno, son estos elementos los que les comentaba. Y este es el ciclo de políticas. Un cuadrito que no creo que se alcance a ver del todo, espero que sí, pero en cualquier caso es el cuadro que está en el texto y el cuadro que también he recuperado en la ficha de cátedra. No hay necesariamente un acuerdo tan concreto en la manera de denominar las diferentes fases del ciclo. Pero, sin embargo, nosotros la dividimos en 4 a la ficha de cátedra y dentro de esas 4 se mencionan estas distintas subdivisiones de las que habla Subirats. Pero antes de profundizar en esto, sí me parece interesante comentar qué es el ciclo de políticas. ¿Por qué tomamos esto que llamamos ciclo de políticas? El ciclo de políticas es... sí, Francisco, veo que levantaste la mano. Bueno, no. El ciclo de políticas es un modelo analítico de las políticas públicas. También podemos decir un modelo de análisis del accionar estatal. No significa este modelo que las distintas fases de la política pública sean lineales o consecutivas, ni que tampoco se pueda retroceder. Es decir, habitualmente se habla de que una política pública tiene 4 fases, que es la iniciación, la formulación de la política, la implementación de la política y finalmente la evaluación. Bueno, digo finalmente, pero no necesariamente viene una después de la otra y tampoco esto implica que en la realidad no vayamos a tener retrocesos o problemas que se redefinen, formulaciones que también tienen problemas de implementación y tienen que volver a reformularse y demás cuestiones. Pero sí es muy útil, a pesar de las críticas que ha tenido este modelo, más en el plano analítico, sí es muy útil para poder analizar una política pública, comparar políticas públicas en distintas escalas del Estado me refiero, y poder analizar en particular estas distintas fases. Entonces, en la primera fase del ciclo tenemos, a partir de este modelo que recupera Subirats, la percepción de los problemas públicos y privados y la inclusión en la agenda gubernamental. ¿Sí? Posteriormente, ahí Subirats menciona la formulación de alternativas y la decisión y adopción de un programa legislativo, o sea, básicamente el conjunto de decisiones y acciones que decide el Estado en este caso, o los actores gubernamentales, que deben realizarse. Bueno, Subirats habla de que en la fase de formulación de la política, además de la definición causal del problema público por parte de actores públicos, se trata de la formulación del programa de actuación político-administrativo, es decir, la selección de objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica para resolver el problema en cuestión. En este caso, el Estado, y cuando hablo del Estado, hablo de los diferentes actores integrantes de este Estado, de las diferentes dependencias y demás, de los diferentes poderes del Estado, pueden tener definiciones disímiles del problema. Pueden identificar distintos tipos de actores, como los grupos objetivos y como los beneficiarios de una política, o mejor dicho, de la definición de ese problema o de esa situación problemática. Y por lo tanto, también vamos a hablar en este caso de que va a haber conflicto, de que va a haber disidencias, hasta que el Estado decida actuar en tal o cual sentido.
Entonces, al Estado es posible considerarlo no solo como, eso lo dice Sonia Fleury, no solo como actor o poder político institucionalizado, es decir, como ese conjunto de reglas integrantes del derecho, sino como arena o campo estratégico de lucha que habilita interacciones entre distintos actores. También, por supuesto, entre los actores privados que intentan imponer al interior del Estado, y en particular en aquellos que tienen más poder de decisión, su definición del problema y, por lo tanto, las características que tienen los distintos actores. Por eso recupero también este mapa de actores o triángulo de actores que se recupera en el texto de Subirat, en donde justamente menciona estos tres, si se quiere, grupos de actores más importantes en las políticas públicas, que son los grupos objetivos, que son considerados o definidos como aquellos que causan el problema, los beneficiarios finales, quienes padecen los efectos negativos del problema, y las autoridades político-administrativas, quienes elaboran y aplican la política pública. Por supuesto, grupos objetivos, beneficiarios finales, pueden cambiar dependiendo de quién define la política. Estaba viendo ahí si había llegado algún otro mensaje. Pero bueno, en esencia es esto. Y por eso también me gustaba esa parte de o este aporte que habían realizado respecto a entender a las políticas públicas como una acción del Estado en beneficio de todos, o quizás no de todos. Bueno, aquí vemos que en esas políticas públicas siempre va a haber, de alguna manera, ganadores y perdedores. Para profundizar un poco en este punto de los actores, y antes de continuar con las otras fases de la política pública, podemos decir que entendemos al actor, a qué es un actor, a todos los individuos, puede ser un individuo o también un conjunto de individuos, es decir, un actor colectivo, personas jurídicas, grupos sociales, y entendiendo también, o así lo entiende Subirat, a las organizaciones o actores colectivos como aquellos que o de los cuales se verifica una actuación con homogeneidad interna respecto a los intereses que defienden o a los objetivos que persiguen. Esto es interesante también cuando hablamos del Estado, que tiene diferentes dependencias, con diferentes actores, con diferentes recursos, que movilizan diferentes recursos, y que a veces es difícil hablar de el actor estatal como un solo actor con una sola línea, cuando en realidad hay intereses de todo tipo, posicionamiento de todo tipo y también definiciones del problema de todo tipo. A su vez, cuando nos referimos a una política pública, los definimos como acá lo mencionamos arriba. En el triángulo de actores. Cada actor persigue un interés o un objetivo real que claramente ese interés no necesariamente es emitido por el actor o declarado por el actor, sino que en muchos casos puede diferir ese interés u objetivo real y que tiene mucho que ver en la estrategia de cada actor para imponer sus intereses en la definición del problema y finalmente en la formulación de la política pública. Y en este caso es muy importante a la hora de jugar, si se quiere, este juego, el hecho de movilizar recursos. De movilizar recursos y también de poseer de poseer ciertas capacidades. Finalmente, para ejercer el poder, es decir, el poder entendido como la capacidad de obrar en orden a determinar la conducta de otras personas. En otras palabras, el poder del hombre sobre el hombre, si se quiere. En esa idea de ejercer el poder, de influir en las decisiones de política, de influir finalmente en esas decisiones del Estado sobre un conjunto o una sociedad, recuperé de ese texto de Subirat también, pero adaptado un poco a lo que son el ciclo de políticas, un conjunto de recursos que Subirat menciona como necesarios para el ejercicio del poder.
o no sé si llamarlo tampoco necesario, sino un conjunto de recursos que están a disponibilidad de diferentes actores para ejercer el poder en esta toma de decisiones. Y allí Subirán menciona a la violencia, al recurso jurídico, al recurso humano, el recurso económico, confianza, el recurso cronológico, el recurso de la mayoría. Ustedes lo van a poder ver también más detallado en un cuadrito dentro de la ficha de cátedra, pero para mencionar de manera un poco escueta estos recursos, podemos decir, para definirlos, que bueno, el recurso de la violencia es el recurso por excelencia del Estado, que está ligado específicamente al derecho y la parte coactiva que tienen las diferentes normas del derecho público. En contexto democrático, por supuesto, estamos hablando. El recurso jurídico, que se trata más en particular de ese conjunto de leyes y normas, y la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo y el Legislativo de crear normas generales, pero también la posibilidad que tienen los actores privados, por ejemplo, en el Poder Judicial, de presentarse, tienen diferentes herramientas judiciales para exigir el cumplimiento del derecho y o delimitar a los diferentes actores públicos. Ahí levantó la mano Aleja Orbes, ¿puede ser? Bueno, continúo. Cualquier Hola, cosa. Ajá, ahora sí, sí. sí, hola, Perdón, ¿cómo estás? me habilitaron el micrófono. Lo que no me queda claro, o yo no lo pude entender, es por qué tomo como recurso la violencia. ¿En qué contexto o cómo, digamos, pasa a ser un recurso la violencia? Bien, entender los recursos es entenderlo como un medio para el ejercicio del poder, o sea, para lograr que otras personas hagan lo que uno desea que hacen, voluntaria o involuntariamente. Y en este caso, la violencia es entendida como esa capacidad de coacción que tiene el Estado o de ejercer el poder a partir de la coacción. Por ejemplo, cuando tiene que, por ejemplo, en casos de un corte de ruta, si se quiere, o un corte de calle donde el Estado está, en ciertas circunstancias y, por supuesto, siguiendo ciertos procedimientos legales, está habilitado para usar la fuerza pública para justamente liberar una ruta, una calle o cuestiones de ese estilo. También en otros casos, en el caso de cometerse un delito, también el Estado está habilitado, nuevamente siguiendo ciertos procedimientos legales, para bueno, utilizar la fuerza pública y a una persona someterlo a un juicio y eventualmente que cumple una determinada condena. A eso se refiere la violencia, que es más ese ejercicio del poder, más de tipo contra la voluntad o involuntariamente por parte del tercero que recibe ese ejercicio. A eso se refiere en particular la violencia, por eso siempre la aclaración de que estamos hablando en este caso de contextos democráticos y siguiendo esos procedimientos legales. Pero es un recurso a mano del Estado, es un recurso a mano del gobierno también para intervenir sobre problemas públicos. Siempre lo está y eventualmente se utiliza. No sé si quedó respondida la consulta. Sí, pasa que sonaba, no, sonaba fuerte. Yo también cuando lo Sí, leí, sí. ¿cómo? Es como que te cae tocante. Sí, en general en las teorías del Estado siempre se habla de que el recurso de última instancia que tiene justamente el poder estatal es el recurso de la violencia. Que sí, que suena con la fuerza, pero es la fuerza que tiene finalmente, que es el Estado de poder finalmente ejercer la ley hasta esa última instancia. Por supuesto, hay otro conjunto de recursos que el Estado también utiliza. Otro es el recurso humano, que, bueno, refiere a la capacidad, dice Subirá, de reclutamiento y de formación que poseen los actores involucrados en una política pública. Se trata tanto de los recursos que puede movilizar, supongamos, un sindicato, movilizar en una protesta, pero también los recursos que pueden tener, y en particular en una política pública, un conjunto de burócratas
que adquieren un lenguaje específico y ciertas nociones técnicas sobre un sector sobre el que se desarrolla la política pública, y que justamente tienen capacidad para influir en la política más allá del número y para convencer también a los ciudadanos de que la manera de definir un problema es la correcta. Eso también tiene que ver con el recurso humano. El recurso económico, que es clásico y es bastante fácil de explicar y de entender si se quiere. El de la confianza, que en Subirats menciona que se trata del consenso que los impulsores de una política pueden lograr entre los beneficiarios finales y grupos objetivos, es decir, quienes pueden obturar la implementación de la iniciativa. En este caso no es solo el consenso entre quienes se verían beneficiados de la política, sino también entre aquellos que son grupos objetivos, es decir, que se intenta transformar su conducta. En ocasiones se pueden llegar a ciertos acuerdos para que la conducta, o generando ciertos incentivos para que la conducta se modifique, y esto también tendrá que ver con el recurso de la confianza que tienen estos actores. Después, el recurso cronológico, que se me parece uno de los más interesantes, que de alguna manera se puede definir como la capacidad de espera. Es decir, hay actores que tienen más posibilidades de esperar a que el otro actor se mueva, y el que tenga mayor urgencia de solucionar alguna situación es el que primero cederá. Por ejemplo, considera la situación de diferentes sindicatos que representan a trabajadores en distintos niveles, si se quiere, salariales. Quienes tengan salarios más altos, o los sindicatos que representan a trabajadores con salarios más altos, quizás sí tienen la posibilidad de realizar medidas de fuerza más prolongadas en el tiempo de quienes representan a sindicatos con trabajadores que tengan salarios más bajos, que quizás puedan exigir de sus representantes una solución más rápida o un beneficio más rápido. Entonces, en este caso, la capacidad de espera va a beneficiar a ese primer grupo que puede estirar las medidas de fuerza hasta lograr mayores beneficios. O por supuesto, el Estado también puede utilizar esta capacidad de espera, esta posibilidad de esperar, hasta que alguno de los actores cedan en sus pedidos y demás, y en este caso de la política pública, en su manera de entender el problema y de buscar una solución. Y finalmente el recurso de la mayoría, que refiere al apoyo político por parte del Congreso, si se quiere, en el Estado, porque finalmente muchas de las decisiones de política pública necesitan el respaldo normativo, y por eso hablamos de la necesidad de mayoría en el Congreso en este caso. Y por supuesto después a la hora de pronunciarse las distintas fases del despliegue de la política pública. A partir del texto de Acuña y Chudnovsky, que está dentro de la bibliografía complementaria, pero es simplemente este fragmento el que me pareció interesante recuperar, estos recursos son factibles de convertirse en capacidades, que de alguna manera ya tiene que ver con una cierta cristalización de esa utilización de recursos. Entonces, él y ella hablan de 5 capacidades que surgen de estos recursos. La capacidad organizacional o la habilidad de sostener la acción coordinada del recurso humano, es decir, no solamente se trata de tener un conjunto de personas afiliadas al sindicato, sino que también quiere decir que en las medidas de fuerza, por ejemplo, de movilización, de asamblea y demás, la participación no permanezca. La capacidad de representación y gobierno es algo similar, pero tiene que ver con la habilidad de ejercer la autoridad en el caso de gobierno o de liderar a las bases. La capacidad de actuar ideológicamente, en este caso es la habilidad de producir un sentido para el accionar ajustado a los intereses, valores y normas de la comunidad representada. En este caso tiene mucho que ver con la idea de definir un problema público, es decir, cómo los definimos tiene que ver mucho también con la cosmovisión que tengamos de las cosas. La capacidad de negociación o la habilidad de realizar intercambios para ejercer la autoridad o influir en la estructuración de las políticas, y la capacidad de salida,
en este caso es la posibilidad de abandonar una situación desventajosa o costosa e incluso utilizarla como forma de presión para obtener ciertos beneficios. Pensemos en una alianza política entre distintos espacios dentro de un partido político, incluso de un partido de gobierno o de un frente de gobierno. Y bueno, esa capacidad de salida, dependiendo de otros recursos, supongamos recursos humanos, supongamos posesión de recursos económicos, puede hacer que un actor tenga mucho peso a la hora de tomar decisiones, el hecho de decir, bueno, yo puedo acá bajarme del barco y ustedes sigan. Eso puede ser una capacidad importante de desarrollar. Estos recursos, por supuesto, y las capacidades que surgen de la acumulación de los mismos, no permiten el ejercicio del poder en el aire, sino que siempre nos movemos en una estructura institucional, es decir, un conjunto de reglas, tanto formales, cuando hablamos del derecho positivo, como informales, que se puede entender como ese entendimiento compartido de las cosas que no necesariamente está escrito, reglas que distribuyen de por sí poder y recursos de manera desigual y que son la base sobre la que distintos actores sobre la que se posicionan respecto a determinadas situaciones problemáticas, respecto a determinados problemas y que juegan. Las instituciones, esas mismas instituciones, pueden ser tanto un recurso, pueden ser un límite o incluso un objetivo por parte de los actores, ya sea para crear, para derogar leyes y cuestiones de ese estilo. Esta enumeración de conceptos, de actores, de recursos, de instituciones, es importante para entender no solamente la fase de iniciación de política y de formulación de política, sino para las etapas de implementación y evaluación. En la fase de formulación seguramente vamos a volver o vamos a profundizar un poco más en las clases siguientes cuando veamos estos mecanismos de participación ciudadana que tienen mucho que ver con el hecho del cómo actuar del Estado. Es decir, cuando se definen, una vez definido el problema, los grupos de objetivos y los beneficiarios, cómo el Estado actúa, cuáles son las diferentes decisiones y acciones que las diferentes dependencias estatales tienen que tomar. Volviendo al ciclo, más que nada para nombrarlos, tenemos las etapas de implementación y evaluación de la política pública. En la implementación, de acuerdo a Subirats, es el conjunto de decisiones y acciones que tienden a la realización concreta de los objetivos de una política pública destinado a los grupos objetivos, justamente, es decir, intervenir ya es la parte más práctica, no es ya la planificación de lo que se va a hacer, sino que es la parte práctica de los grupos objetivos. De nuevo, en esta parte vamos a tener diferentes tipos de actores, privados y públicos. Privados también, porque pensemos en las muchas acciones que realizan los actores públicos por decisión de los actores privados por decisión de los actores públicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con obra pública. En muchos casos son los implementadores, son los actores privados. Pero también dentro de todos esos servicios que realiza el Estado a partir de actores públicos, lo que podemos observar, en el otro caso también digo, es el conflicto que también aparece entre distintos actores, tanto públicos como privados. Hay una particularidad allí, algo que me parece interesante destacar, que es esta denominación no está en estos textos que recuperó la bibliografía, pero sí se habla de estos burócratas los burócratas de ventanilla, o burócratas callejeros, para denominar a esos agentes de la administración pública que tienen un contacto más directo con los ciudadanos y que son finalmente una parte clave a la hora de pensar en la implementación de políticas públicas. Pensemos simplemente en un docente que está en contacto directo con el público. Y cómo aquí es tan importante tomar en cuenta también el rol de estos actores en lo que Subirats dice ahí en el ciclo de la implementación de los planes de acción, porque justamente son ellos los que pueden modificar mucho
la planificación que se ha hecho de esa política pública. Y donde también juega mucho los distintos recursos que puedan poner en juego y su definición que también pueden tener el problema, no necesariamente alineada con esa definición de las autoridades políticas. Y ni hablar, por supuesto, cuando intervienen estos actores privados. Y finalmente, la cuarta etapa es la evaluación, que es definida por Subirats como un proceso consistente en identificar si los grupos objetivos seleccionados modificaron su conducta y si gracias a ello la situación de los beneficiarios finales, que en un principio se consideró problemática, mejoró. En este caso tenemos desde evaluaciones más sistemáticas, con equipos técnicos, con financiamiento internacional y demás, hasta evaluaciones más informales que tienen que ver con, bueno, gobiernos más locales que realizan análisis particulares respecto a el devenir de una política o de una decisión política. Entonces, lo que nos trae esto es, de nuevo, al comienzo, respecto a lo que es una política pública. Nosotros la definimos en esa primera parte, que, repito, estaba muy interesante todos los aportes que habían hecho en el chat, lo estaba leyendo también ahora. Y Subirats, además de definirla y además de dividirla en partes, recupera o mejor dicho, puntualiza en alguna de esas partes para recuperar aquellos elementos que por sí solos no pueden considerarse una política pública completa, ¿sí? Y acá está bueno retomarlo para que podamos diferenciar qué es política pública de lo que no, además de ese elemento central que vimos al principio, que es el hecho de referirse a un problema público, ¿sí? Entonces tenemos como primera parte el hecho de que las políticas públicas son un conjunto de actividades y decisiones. Eso salió mucho en las respuestas, esa idea de conjunto, y me parece muy, muy interesante que haya salido. También, no necesariamente Subirats, no lo menciona él, pero hay otros autores que también hablan de las omisiones del Estado. Es decir, cuando hay un problema, que podemos denominar público por todas las características que estuvimos mencionando antes, pero que, o sobre el cual el Estado en principio parece no ocuparse, ¿sí? Es decir, que es un problema público, pero que el Estado decide no omitirlo, no hacer nada. Hay una discusión más teórica, si se quiere, respecto a que si se puede incluir o no dentro de una política pública, pero suponiendo que sí, que tomemos las omisiones también dentro de la política pública, siempre hay que entenderlas como parte de ese conjunto de actividades y decisiones del Estado, o no decisiones del Estado o de las diferentes dependencias estatales o autoridades estatales, mejor dicho. Entonces, Subirats dice que lo que no puede considerarse una política pública completa es una decisión o actividad única. Por ejemplo, enunciar una política sin acciones o acciones concretas subsecuentes. Como ejemplo, que me parecía bastante interesante y que me salía bastante rápido, era el hecho de la expropiación de Vicentín. Si se quiere, se puede analizar como política pública el hecho de el crédito otorgado a Vicentín, con todas las consecuencias que eso tuvo. ¿Sí? Desde otorgar un crédito, después posteriormente una política que se reformula cuando el crédito no es devuelto en los términos correspondientes, entonces ya se habla de renegociar el crédito y demás, y bueno, y cuestiones. Sin embargo, en este caso en particular, en un momento el presidente anunció la expropiación de Vicentín, una idea que le habían acercado, le parecía muy buena la idea y que se iba a intervenir y a expropiar Vicentín. Sí, Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, levanté la mano por la sencilla razón de que tengo entendido, por gente política que he estado, que cuando fue lo de Vicentín, en realidad, como el gobierno anterior había dado un montón de beneficios, el gobierno actual lo que quería era cortar todos esos beneficios para que Vicentín pasara a manos del Estado. A lo mejor estoy equivocado, pero
fue un juego de gobierno, o mejor dicho, no un juego de gobierno, sino como una venganza contra el gobierno anterior. Es como que a veces, muchas veces, lo que hace un gobierno, el otro que viene después, es como que lo quiere reformular de otra manera. Pero tengo entendido de que fue específicamente lo mismo que había querido hacer Chávez en Venezuela con las empresas que eran deficiarias del Estado. A lo mejor me equivoco, por eso lo planteo desde ese punto de vista. No, está muy bien. En realidad, más allá de las motivaciones que pueda tener un gobierno, eso por supuesto lo podemos discutir, ese es un posicionamiento, puede haber otros, e incluso dentro del mismo Estado puede haber, y dentro de la misma coalición gobernante puede haber diferentes posicionamientos respecto a esto. Sí, en ese caso, yo lo que acuerdo es que hubo una manera de intervenir en ese problema, supongamos la necesidad de financiamiento que tenía Vicentín, podremos ver si es un problema público o no, ahí Vicentín también hay muchos actores periféricos relacionados con Vicentín, incluso de la misma ciudad, y que en un momento se decidió intervenir de una manera y de otro momento, cambio de gobierno, se decide intervenir de otra manera. Lo que me parece a mí interesante destacar en este caso es que particularmente el hecho de expropiar Vicentín puede ser una decisión, podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo, no necesariamente viene al caso, pero sí es interesante observar cómo esa decisión después quedó de alguna manera, y dicho más coloquialmente, en la nada. Entonces, en ese caso, es interesante tomarlo como ejemplo de esta decisión única, que uno no puede decir la política pública de expropiación de Vicentín. Bueno, no, en realidad la expropiación quedó ahí, quedó en esa declaración, no me salía la palabra, declaración, y después no continuó con ningún otro tipo de decisión por parte del Estado. Respecto a esa idea o definición del problema como Vicentín tiene una deuda impagable, cuestión, lo que sea, hay que resolverlo mediante una expropiación. Porque eso también es importante recuperar del hecho de cómo definimos un problema público. Que no lo definimos simplemente, esto no lo dije antes, considerando esos grupos objetivos, esos actores que son los responsables del malestar o la situación problemática, sino también, aunque no lo digamos explícitamente, estamos dando cuenta de cómo solucionaríamos ese problema, es decir, modificando la conducta de tales para beneficiar a otros. La segunda parte de esa definición decía que, además de un conjunto de actividades y decisiones, estas tienen coherencia, por lo menos en la intención. ¿Sí? Después, por supuesto, como les decía, en las distintas fases de la política pública, esto puede modificarse, incluso la formulación también puede modificarse, hay conflictos por definir problemas y demás. Y lo que Subirats dice como elemento que no forma parte de, o que no puede ser una política pública por sí mismo, habla de decisiones o acciones emprendidas o efectuadas por actores privados. Como les decía, decisiones o acciones incoherentes. Por ejemplo, usa él el ejemplo de la promoción del vino desde el punto de vista agrícola y la limitación del consumo por cuestiones de salud, supongamos. No significa ni que uno esté bien, ni que otro esté mal, ni que uno es, o que incluso que hablemos de contradicción, que también podríamos hablar. Lo que quiere resaltar ahí es que ambas decisiones, si bien tienen que ver con el consumo del vino, no necesariamente, o mejor dicho, no forman parte de una política pública, sino que hablaremos de una política pública de salud que tendrá sus características, seguramente la prohibición de ciertas bebidas y y por otro lado, la promoción del vino con ciertos beneficios impositivos y demás por otro carril. De última, la incoherencia, si se quiere, estará en diferentes, en el Estado en sí mismo, o si se quiere, en el gobierno más en particular, que tiene políticas quizás un poco contradictorias entre sí. Me parecía de nuevo interesante recuperar una frase del presidente también cuando inaugura la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que él cerró ese acto pidiendo que
que salga esperando que salga por ahí la menor cantidad de argentinos porque no sobran dólares. Justamente me pareció un ejemplo bastante gráfico de esto, de que en un acto de inauguración de esta terminal de partidas del aeropuerto, se conjugan dos políticas que de alguna manera tienen elementos contradictorios entre sí. Es decir, el hecho de inaugurar una nueva terminal donde se supone que además de aterrizar aviones también van a salir vuelos internacionales, con el hecho de intentar reducir la compra de divisas, y que bueno, justamente uno de los destinos que tiene esa compra de divisas es para gastos en el exterior. Pues me parecía interesante, un ejemplo bastante gráfico de esta parte de la definición de Subirats. ¿Qué más dice Subirats? Esto de que los elementos constitutivos de la política que sean emprendidas o efectuadas por actores públicos, en contraposición con decisiones o acciones emprendidas o efectuadas por actores privados. Por sí mismas, porque de nuevo, es lo que decía respecto a la obra pública. Claramente el hecho de que haya empresas privadas que se encarguen de la reparación de rutas, por supuesto que es una actividad que puede formar parte de una política pública. Sin embargo, por sí sola, es decir, cualquier acción que realice un actor privado, por más amplia que sea y por más público al que llegue, por ejemplo, una fundación que recolecta fondos para actuar sobre un determinado problema general, e incluso un problema público también, no estaría formando parte o no sería por sí misma una política pública. Más allá que intervenga sobre un problema público, que llegue a un amplio espectro de público y demás. Los otros tres elementos, o las otras tres partes de la definición, con diferentes niveles de concreción, dice Subirats, a diferencia de decisiones que no pasan de un estado puramente legislativo. Es decir, en este caso, la definición de cierto marco normativo de una decisión política que queda simplemente ahí. O también hay, en muchos casos, a escala municipal, ciertas declaraciones o no me acuerdo exactamente si son declaraciones, como se llaman ahí, no lo recuerdo bien, pero ciertos reclamos que incluso son tomados en muchos casos por los legisladores por ciertas situaciones particulares, pero que no determinan una aplicación o un accionar puntual por parte de las autoridades del Estado, que se traducen en actos individuales y concretos. Esta es la etapa más de implementación, y Subirats lo contrapone con decisiones o actividades sin actos formales de implementación. Un poco complementando lo que había dicho antes, dice él, por ejemplo, que no implican medidas organizacionales en el seno de la administración. Puede ser en este caso esto, se sanciona una ley, pero queda ahí, no se avanza la implementación de la misma. Bien, ahí me parecía interesante el hecho de la intención de implementar la boleta única electrónica durante 2017, que, si no me equivoco, no fue aprobada por el Congreso. Entonces, en este caso, se intentó llegar a un acuerdo entre las distintas provincias y demás, hubo debates en nuestra universidad misma, en la Universidad Nacional de Entre Ríos también, se fomentaron debates entre diferentes especialistas respecto a la temática, y en este caso no se llegó a implementar la ley, a sancionar la ley o el proyecto de ley, más allá que en ese caso el gobierno sí había planteado cuál era el problema y cuál era la solución y las distintas decisiones y acciones que se debían tomar para poder resolver ese problema, que el problema era ligado al uso de la boleta papel y de la boleta papel de tipo sábana, que es la que utilizamos a nivel nacional. Después, a escala provincial, hay diferentes particularidades en cada caso. Y el último elemento es que esas políticas públicas buscan influenciar la conducta de grupos objetivos causantes del problema público a resolver. Y él lo contrapone con decisiones o actividades sin objetivos puntuales.
Dice, por ejemplo, devaluación de la moneda sin anticipación de las conductas económicas inducidas. No creo en general que eso suceda, más allá de que no se ha declarado, pero tiene que ver con esto justamente, con el hecho de tomar algún tipo de decisión sin puntualizar en ese grupo objetivo o ese grupo o la conducta del grupo al que nosotros queremos modificar, la conducta que queremos modificar para resolver el problema. Básicamente se tratarían de decisiones o actividades que no tengan un problema público como referencia o como base. También pensaba en este caso en las actividades ordinarias o recurrentes que se realizan en la administración pública, por ejemplo, que no parten de un problema público, sino que sirven para el funcionamiento mismo del Estado o de una dependencia del Estado. Digo, por ejemplo, la liquidación de sueldos. Es decir, la liquidación de sueldos es una actividad constante que realizan dependencias particulares del Estado, pero que no surgen de un problema público. Si, por ejemplo, me gustaba traer un ejemplo, me parecía interesante traerlo, la liquidación de sueldos de lo que sería la educación o los docentes de la docentes y demás actores de la educación secundaria en la provincia de Entre Ríos, que de hace varios años, de educación primaria y secundaria, si no me equivoco, que de hace varios años la realiza en parte una empresa privada, a la que el Estado le delegó esa función. Y en ese caso sí podríamos llegar a hablar, habría que por eso que analizarlo, que observarlo bien, que hubo un problema público, supongamos, no lo sé en profundidad, que hubo un problema público de algunos problemas en la liquidación de sueldos anteriormente cuando lo realizaba la dependencia estatal y se tomó la decisión de que esa parte quede a cargo de una empresa privada. Entonces se licitó el servicio y quedó aparte. En ese caso sí podríamos hablar de un problema público que tuvo una solución y demás. Ahora, si queremos analizar la liquidación de sueldos en la provincia de Entre Ríos durante el periodo 2022-2023, quizás sí, en ese caso ya no estaríamos hablando de una política pública porque ya no tiene justamente un problema público sobre el que resolver, no tiene actores, grupos objetivos y demás. Sí, Aleja. Consulto, ¿tendría algún tipo de relación, por ejemplo, en el momento en que los empleados estatales pasaron a percibir sus haberes en un banco privado como es el Versa? Porque en su momento, digamos, las liquidaciones se hacían en los ámbitos laborales, por ejemplo, policía, a través de las direcciones o las divisiones enviaban el dinero y los funcionarios percibían sus haberes en las instituciones. Cuando bancarizaron todo, pasamos a depender de las entidades bancarias, en este caso, por ejemplo, privado como es el Versa, si bien hay una parte estatal dentro de las divisiones, digamos, de propiedad del banco, pero son entidades privadas. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Es hora de terminar con este hombre. Él ya está muerto. Bueno, tenemos el fondo de una serie. Deberíamos... Valeria, tenés el micrófono prendido. Bien. Respecto al ejemplo, sí. Nahuel, perdón, quedó la mano levantada de Francisco. No sé si querés que contestarle a Alejandra primero o que él haga su pregunta también y contestar las dos juntas. Sí. Sí, por supuesto. Alejandra, discúlpame, yo leí Aleja ahí. Francisco Nichea, tenés la mano levantada. ¿Querés hacer la pregunta ahora? Sí. Respecto a si
si tiene que ver o influyen los medios de comunicación en cuanto a las acciones políticas. ¿Qué poder tenemos los medios de comunicación? ¿Y por qué pregunto esto? Porque justamente con Ale, que es mi compañera, estamos en una radio municipal en este caso, y creo que es una política pública. Bien, bien, bien. Bueno, primero, en el ejemplo de Alejandra, sí, me parece más que pertinente ese ejemplo que diste. También en la Universidad Nacional de Entre Ríos en realidad sucedió el traspaso de nuestro sueldo, digamos, la entidad encargada de la liquidación de sueldos, pasó o del pago en realidad, de un banco estatal, como el Banco Nación, a un banco privado. Y sí, en realidad ahí habría que analizar, por supuesto, esa situación y observar el porqué de esa decisión tomada, pero sí, claramente, al igual que mi ejemplo, el hecho de que el sueldo o que en la liquidación del sueldo o en el cobro del sueldo pase a depender o intervenir una entidad bancaria privada, o no privada, pública también, sino una entidad bancaria que antes era una situación más directa, sí podemos estar hablando tranquilamente de una política pública, de una modificación incluso en la implementación de la manera de abonar los sueldos, por supuesto. Y en el caso de Francisco, dos cuestiones ahí. Por un lado, sí, por supuesto que los medios de comunicación van a influir en lo que es el hecho de que un problema ingrese para seguir, digamos, la bibliografía en términos de Subirats, cuando hablábamos de las situaciones a partir de las cuales un problema público entraba dentro de la agenda gubernamental, que el gobierno tomaba un problema, y él decía que uno de los elementos era cuando la cuestión provoca una seria situación emotiva que atrae la atención de los medios de comunicación. Y en ese caso en particular, por supuesto, estamos hablando de la importancia que tienen los medios en visibilizar esos problemas particulares, grupales, en tal caso, y que después llegan a oídos, si se quiere, del gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación también tienen recursos, disponen de diferentes recursos, dependiendo, por supuesto, del medio y demás, recursos económicos, pero también el hecho del recurso de la confianza, es decir, que la gente confíe justamente en lo que el medio dice, en la credibilidad que tenga el medio, no solo para el hecho de visibilizar ciertos problemas, sino para también poder imponer, que no tiene nada de malo, no es en un término peyorativo, sino justamente poder imponer una definición sobre el problema, sobre quiénes son los responsables de un problema y cómo solucionarlo a partir del Estado. Por supuesto que pueden movilizarlo. Y finalmente, la radio en sí como política pública también, en ese caso tendríamos que hablar de una radio impulsada, si se quiere, por el Estado, o que esté dentro de una política pública del Estado, dentro de un programa, si se quiere, del Estado, o de un proyecto del Estado, y que incluye una radio pública, de nuevo, siempre tomando como base un problema. Un problema que puede ser, por ejemplo, el acceso a la información de ciertos grupos, o, por otro lado, la visibilización o la participación de ciertos grupos sociales a partir de una radio. Así que sí, tanto en influir en el ciclo de las políticas públicas, como en el hecho de ser una política pública en sí mismo, sí, por supuesto que la radio puede cumplir esos roles. Para seguir, como reflexión final, como para ir cerrando esta parte más expositiva, después, por supuesto, abierto absolutamente a todos los aportes, sugerencias, consultas que ustedes quieran hacer, hablar de que esta definición de las políticas públicas como de sus elementos constitutivos, del ciclo y demás, es un concepto, o es un conjunto de conceptos en realidad, que describen pero no prescriben. Es decir,
Subirát lo menciona también en el texto, Aguilar Villanueva lo menciona con más énfasis en su texto, que se trata de analizar políticas públicas, de tomar de la realidad diferentes maneras del Estado de intervenir sobre los problemas y describir, por supuesto, sistematizado en estas etapas, que de nuevo no necesariamente son lineales ni aparecen así tal cual en la realidad, pero sí permiten justamente, o mejor dicho, surgen de estos elementos de la realidad, de esa intervención del Estado en los problemas públicos, y no necesariamente lo que están intentando hacer es, o por lo menos en esta parte, prescribir cómo debería ser una política pública del Estado, sino describir lo que ellos consideran que ocurre, ¿sí? Y después que la definición y el modelo analítico del ciclo de políticas permite analizar y comparar a diferentes escalas. Porque justamente lo que nos permite este ciclo, lo que nos permite, tanto para la parte más académica, pero también la parte más de gestión política, de gestión pública en diferentes dependencias estatales, lo que permite es observar justamente cómo se va estructurando una política pública y poder observar cómo lo hicieron otros. Digo, otros gobiernos a escala comunal, municipal, a escala provincial, nacional, y poder observar qué decisiones tomaron para problemas similares, cómo definieron ciertos problemas que quizás a primera vista parecen similares o parecen muy fáciles de definir, bueno, cómo lo hicieron, por qué encontraron soluciones en algunas localidades, en algunos espacios territoriales y en otros no, cómo se dio, como vamos a ver en las clases que vienen, la participación ciudadana en estas diferentes etapas de políticas públicas, qué efecto tuvo esa participación, ahí donde vemos también la importancia de la evaluación. Pero en principio es un poco eso como reflexión final. Poder entender esto como una cuestión más descriptiva y, y la importancia que tiene el modelo y los diferentes conceptos, aquí un poco resumidos y vistos no tan en profundidad, para poder analizar las diferentes políticas públicas, comparar y obtener esas recomendaciones sobre cómo actuar o no hacerlo. Finalmente, esta es una actividad que me pareció interesante presentar para las tutorías del jueves y proponerles, además de recomendar la preparación de las dudas que puedan haber surgido, es decir, que después de que pase la clase, que puedan ver la ficha de cátedra, incluso si pueden ver en particular el texto de Subirát, que es una pequeñísima selección de páginas de un texto mucho más largo, donde profundiza sobre cada una de estas etapas. Además de recuperar esas dudas, les propongo también que rastreen políticas públicas a escala local, municipal, comunal, etcétera, como se llaman los distintos distritos, que cumplan con los elementos que presentamos en la ficha de cátedra y desarrollamos en clases, estos elementos que les doy. No es necesario que revisen proyectos de ordenanzas o presupuestos, sino que puedan traer ejemplos que a su entender reúnan los requisitos. Pues me parece que es más interesante cuando se recuperan esos ejemplos prácticos y uno puede jugar un poco con esto. Por supuesto, no van a encontrar una ley donde se especifique quiénes son los grupos objetivos y a qué nos van a beneficiar. A veces sí, en muchos casos no. No necesariamente van a encontrar todos los actores involucrados, todos los que son beneficiarios y demás. Sin embargo, es interesante poder uno observar y analizar a partir también de la experiencia que ustedes tengan en diferentes dependencias estatales y demás, o no necesariamente, diferentes organizaciones de la sociedad civil y demás, y como ciudadanos también, poder analizar estas diferentes iniciativas del Estado a partir de estos conceptos que presentamos hoy. Lo que sí, que es como una recomendación también, es el hecho de que puedan ir redactando esto para trabajarlo el jueves, pero que lo puedan redactar no solo para una cuestión de ordenar un poco la presentación y demás, sino también para poder empezar a desarrollar de a poco una especie de práctica de escritura para lo que va a ser el trabajo integrador final, ya al final de la diplomatura. Pero siempre está bueno iniciar así, como justificando y demás la elección que ustedes realicen de manera escrita.
recuperando un poco los conceptos que vimos hoy. Así que bueno, esa sería como la parte expositiva de la clase. Y sí, ahí veo que hay 3 manos levantadas, así que ahí veo la fila bien. Me aparece esto, si no me equivoco, que la primera que levantó la mano fue Iris. Así que abran el micrófono. Exactamente, Nahuel. El orden para el uso de la palabra es Iris, después Cecilia y luego Gustavo. Si querés, Buenísimo. podemos dejar de compartir pantalla, Dale. así nos podemos ver entre todos y todas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Lo tardes. que quería preguntar, Bueno, quería contar que yo pertenezco a una cooperativa. Perdón, la cual están hablando considero que de es una política forma, pública. perdón, están hablando de forma simultánea. Iris Tatiana Hermelo e Iris Godoy. Quien tenía la mano levantada era Iris Tatiana Hermelo. Iris Godoy, si querés participar también, levanta la mano, así te incorporamos a la lista de oradores. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo les quería contar que pertenezco a una cooperativa de compra de terrenos, en la cual consideramos que es una política pública, ya que mediante nuestras gestiones trabajamos de la mano y de la forma administrativa con la municipalidad de la ciudad, para resolver las necesidades habitacionales de nuestros asociados que no pueden acceder mediante inmobiliarias a sus terrenos para llegar a tener su vivienda propia. Nosotros somos individualmente a la municipalidad, gestionamos las compras, tenemos un consejo donde vemos y resolvemos todas las gestiones a realizar para las mismas, y luego de eso trabajamos junto con el intendente y lo que es los concejales y otras áreas para ver la factibilidad de las tierras y poder brindarles los lotes con servicio a cada integrante de la cooperativa. Bueno, eso está muy bueno, es un ejemplo, la verdad, más que pertinente. Entonces ustedes participarían tanto de la parte de la formulación de la política como de la implementación. Y está bueno además el ejemplo porque, por lo que mencionas, hay como un ida y vuelta y una retroalimentación entre lo que es la implementación y también el hecho de, e incluso de la evaluación también, el hecho de volver a reformular o de particularizar en ciertas cuestiones relativas a la política de vivienda. Claro, sí. Sí, nosotros vamos resolviendo, por ejemplo, en los servicios que tenemos que brindarle a la tierra, trabajamos conjuntamente con la municipalidad aplicando las ordenanzas vigentes para que esto tenga su buen desarrollo, para que luego todos puedan acceder a los 3 servicios indispensables que serían la luz, el agua y la cloaca, y poder brindar los lotes. Y junto con el Estado solicitar lo que serían los planes de viviendas vigentes que ellos tienen para poder acceder a tener la casa propia. Claro. Bueno, ahí está, también tenemos el tema de las instituciones ahí jugando como base siempre y teniéndolas a mano a la hora de implementar una nueva política pública que no nace en la nada, sino que siempre en esa base. Muy bueno el ejemplo ahí que traes. Queríamos comentarles, justamente estoy en mi área de trabajo con mis compañeras de la comisión de la cooperativa y bueno, les contaba y ellos escuchaban lo que es la clase justamente y me decían que era un buen ejemplo a compartir. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Iris. De nada. Muchas gracias, Iris. Y antes de darle la palabra a Cecilia, vamos a hacer dos comentarios. En primer lugar, que hemos recibido muchas personas que se han registrado para participar de la tutoría del jueves a la hora 19. ¿Sí? Tenemos más de 40 personas que han manifestado voluntad de comenzar a participar en ese horario del encuentro de las tutorías. Así que bueno, estamos
satisfechos porque entendemos que habilitando esta nueva opción va a facilitar que muchos de ustedes puedan continuar activamente involucrados e involucradas en la diplomatura. A la brevedad, a las personas que se han registrado para la tutoría del jueves a las 19, les va a estar llegando, digamos, el enlace de Meet que comenzarán a utilizar ya a partir de este próximo jueves. Y por otro lado, comentarles también que han ido llegando algunas consultas al mail, al WhatsApp o por el sistema de mensajería del campus en relación a el cuestionario de cierre del módulo 1, ¿no? Bueno, en ese sentido, queremos agradecer y felicitar a las 259 personas que participaron activamente y completaron el cuestionario del módulo 1. De esas 259 personas, solamente 5, ¿no?, obtuvieron una calificación por debajo de 6, ¿no? Si bien esto no era un examen, pero bueno, solamente 5 obtuvieron una calificación por debajo del 6, que sería el aprobado. Después el resto, ¿no?, obtuvo calificaciones muy buenas, así que felicitamos y agradecemos la participación en esa actividad. Las 95 personas restantes que están activas e incorporadas en el campus virtual, en el aula virtual, y que no han hecho el cuestionario, bueno, les decimos que a la brevedad vamos a estar habilitando de forma extraordinaria, digamos, el cuestionario por 1 o 2 días más para que lo puedan completar, ¿sí? Así que cualquier duda o cualquier dificultad que tengan con el tema del aula o con el tema de la participación en el cuestionario, la van a poder trabajar el jueves en el espacio de las tutorías, ¿sí? Y por último, como ya habrán visto en el chat, Franco acaba de compartir el enlace para que puedan completar la asistencia de hoy. Me parecía importante, antes de continuar con el intercambio y con las preguntas que ustedes han traído para Nahuel y para la clase, poder pasar estos avisos que son muy importantes y que tienen que ver con cómo nos vamos organizando en el tránsito por la diplomatura. Ahora sí, le damos la palabra a Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecerles y felicitarlos una vez más por la calidad y la calidez con la que se imparten estos conocimientos y podamos debatir o profundizar. A mí me quedó una cosita para que subyace, que obviamente estaría bueno aclararlo. Cuando hablamos de políticas públicas, pareciera que lo que prima a la hora de elegir justamente lo de las políticas públicas tendría que ver con un colectivo mayoritario, y bueno, y mencionar que muchas veces no es así, que se pueden generar o inducir a políticas públicas que comprometan una pequeña franja poblacional que quizá el resto de la comunidad no esté demasiado enterado, pero que pueda generar, pueda vincularse. Hay un ruido, Iris Godoy tiene abierto, ahí está, pueda, decía, generarse una política pública para una minoría, pero que cumplimente un derecho constitucional, como puede ser el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, y ahí el rol de la comunicación en esto me parece que es muy importante, ¿no? Tener una alianza estratégica para comunicar la importancia de esta política pública, que puede no ser, vuelvo a decir, la que la mayoría decidiera, comprendiera o entendiera, pero que sí viene a solucionar un problema de la población, aunque sea minoritaria. Eso de pronto en la clase próxima que demos algún ejemplo, quizá puedo abordarlo con mayor desarrollo, pero también quería que quedara un poquito más, como más firme esto, que no necesariamente las cosas, como el ejemplo que se dio ahora,
no sé, a la mente se me vino en el gobierno de Menem, cuando se habló de viajar a la estratosfera o cuestiones así, que indudablemente no era una política pública que estuviéramos deseando, necesitando y entendiendo, digamos. Pero otras políticas públicas que refieren a la atención en salud, que cumplimentan un porcentaje pequeño, pero son necesarias trabajar desde el compromiso constitucional del Estado. Bueno, muchas gracias por el aporte de Cecilia. Y sí, exactamente como vos decís. En particular, vos te referías también a esa parte de ingresar a la agenda estatal de un problema público a partir de ser objeto de amplio conocimiento del público. Y sí, claramente hay situaciones que quizás no ingresan en eso que nosotros llamamos la agenda estatal, la agenda de los ciudadanos, agenda del sistema político, pero que pueden ingresar dentro de la agenda gubernamental y realmente estén dirigidas a resolver un problema público. Más allá de que no sea la gran mayoría del público el que considere que se debe hacer algo. Y eso eso es interesante para recuperar esta idea de que no necesariamente estas fases ni los componentes de estas fases del ciclo son lineales y que están siempre presentes, sino que es más bien un modelo analítico, si se quiere, ideal, como para poder analizar una situación real a pesar de todas las particularidades que tiene en los hechos. Pero sí, me parece muy interesante tu aporte. Alejandra me parece que seguía. Sí, está Alejandra Viola con la mano levantada y después se prepara Nehuen. Genial. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, por ahí comentar que me encantó la clase de hoy porque me siento súper identificada con todo lo que se habló. Por ahí desde mi lugar, en su momento que tuve el espacio comunitario, después decidí cerrarlo por salud, pero actualmente lo sigo haciendo, recibiendo donaciones, ropa, calzado, muebles, remedios. Entonces uno todo el tiempo está interactuando con la gente, digamos, con las necesidades que tenemos hoy actualmente por ahí que van sucediendo en el pueblo, ¿no? Creo que a todos nos pasa lo mismo. Pero de alguna manera, la buena relación por ahí que uno tiene, digamos, con las autoridades que están, de que si se presenta alguna problemática específica que obviamente no está a mi alcance, yo puedo ir y sentarme a hablar desde acción social o a veces con el mismo intendente y plantearle por ahí alguna problemática de alguna persona que por alguna razón no, o le da vergüenza por lo que está pasando, o no siente por ahí poder sentarse a contárselo, y bueno, la confianza por ahí que uno llega a ganar en la gente de poder interactuar y ser el nexo para que esa problemática se solucione. Obviamente en este caso que es el Estado, que sería el intendente, ¿no? Y todas las áreas que están en el municipio. Y bueno, nosotros acá, yo personalmente desde mi lugar, y por ahí poder charlar con los concejales también y contarle por ahí para planificar proyectos que puedan llevarse a cabo, ¿no? A futuro, para poder seguir ayudando a la gente de esta manera. Así que no tuvimos nunca una personalidad jurídica porque no se dio, pero fuimos un grupo de trabajo que, a pesar de que hoy actualmente ya no lo tengo en mi casa al espacio comunitario, sigo recibiendo donaciones, lo sigo haciendo, digamos, desde afuera, pero siempre de alguna manera interactuando, ¿no? Con todas estas áreas. Si fuese algo referido a la mujer, con el área de la mujer, si es la parte de discapacidad, con discapacidad, si es de tránsito, por decirte, ir y planteárselo a la persona adecuada. Y bueno, y así tratar de buscar las soluciones en conjunto de alguna manera, más allá de que soy una ciudadana común, ¿no? Trabajo en la radio, sí, tengo mi programa de radio que decía Francisco, y a mí eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando porque si hay alguna necesidad específica, yo tengo, digamos, el programa y lo digo al aire y comento, y si hay alguna persona que tiene eso que estás necesitando, desde un remedio hasta lo que sea, eso se presenta y llega y podés solucionar una problemática. Así que creo que es importante también los medios de comunicación
será porque, bueno, es un pueblo chico y uno se puede manejar distinto, pero se llega a encontrar las soluciones, digamos, a partir de también de poder estar interactuando con la gente de esta manera. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Y sí, claramente, ahí se ve una gran relación entre lo que es diferentes políticas públicas del Estado en diferentes áreas y la implementación, que en este caso en el que ustedes participan más activamente. Así que sí, muy buena también el ejemplo que traes a la clase. Bueno, agradecerte y sí quería decirle al profe ahí que yo fui una de las que había planteado el tema del horario, profe. Pero ¿qué pasa? Yo en verano el horario de la radio lo cambio. Entonces, bueno, voy a seguir con este horario porque si no se me complicaría, después no puedo volver para atrás. Entonces voy a hacer el esfuerzo y voy a seguir, digamos, en este horario por esa razón. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu mensaje. Bueno, le damos la palabra a Nehuen, después viene Mayra, luego Jorge, después Juan, y con eso cerramos entonces la lista de oradores del día de hoy, porque ya faltan 10 minutos para las 17. Nehuen, te escuchamos. Perdón, interrumpo un segundo. Necesitaría que cargue de vuelta el enlace de asistencia porque tuve un corte de energía y no tengo disponible el enlace. Bueno, ahora lo volvemos a colocar en el chat. Gracias. Disculpen la interrupción. No, está bien. Gracias, Juan, por el aviso. No, mi pregunta es cortita nomás, por el cursado de las 19 horas. Sí, ¿qué necesitas saber? ¿Ese se va a cambiar? O sea, hay que cambiarse a ese. Hay que optar uno de los dos, vamos a ir, de las 13 a las 19. Perdón, de las 15 a las 19. Claro, habilitamos esa opción para las personas que tenían problemas por cuestiones laborales o de estudio para participar de las tutorías de los jueves a las 15. Entonces, habilitamos un grupo los jueves a las 19. El que viene a las 19, por supuesto, el que se anota para las 19, por supuesto, pasa a tener ese horario para el resto de la cursada. Para las tutorías, las clases de los martes siguen igual como hasta ahora, martes de 15 a 17. Perfecto, gracias. No, de nada. Mara Nichea. Hola, buenas tardes. No, mi consulta era lo mismo que Nehuen, si podrían compartir el enlace para inscribirse a las tutorías de los jueves a las 19 horas, ¿puede ser? Bueno, recién repetimos el enlace de la asistencia de hoy, ¿sí? Sí, Ahora sí. vamos a repetir el enlace para las tutorías de los jueves a las 19. Jorge Viterbo Enrique. Sí, hola, buenas tardes. Mira, más que pregunta, por ahí cuando Nahuel estuvo hablando del tema de los recursos del Estado, que nombró algunos conceptos como violencia, y hay uno que realmente, si yo fuera funcionario político, estaría muy preocupado, que el tema de confianza que pusiste. ¿Por qué digo eso? Porque si uno hace una lectura de estas últimas elecciones, no hubo una expresión de váyanse todos, pero hubo un 36,6% de gente que no votó. Buenísimo, sí, cosa de verdad. Si le sumamos un poco los votos en blanco, yo estaría muy preocupado, más que nada porque el tema del sistema democrático lo veo muy, muy vidrioso ese tema. Es nada más que una reflexión en voz alta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la reflexión. Y bueno, sí, en realidad las elecciones son también una manera en la cual los ciudadanos, digamos, expresan ese, si se quiere, o intentan o demuestran el resultado de la rendición de cuentas, más de tipo horizontal, digamos, con respecto a sus gobernantes. Y claramente cuando hablábamos de la confianza, era esto, como decíamos, de
tanto la confianza de esos beneficiarios de la política como también de los grupos objetivos que a veces son afectados por esa política, por una decisión política, y que en muchos casos se debe también negociar y acordar con ellos. Creo que las elecciones sí también se pueden interpretar como eso, como un desacuerdo, si se quiere, con las políticas públicas en general implementadas y demás cuestiones relativas al caso. Así que muchas gracias por el aporte. Susana Codañone tiene la mano levantada. Susana Codañone, ¿nos querés compartir algo? Bueno, faltan 5 minutos para la hora 17. Nahuel, si te parece, el minuto final para cerrar la clase de hoy, recordar la consigna de trabajo que luego van a estar recuperando y dándole continuidad en las tutorías. Y Franco, si te parece reiterar o recordar algo a los efectos de que quede también en la grabación antes de que cerremos la tarde de hoy. Hola. ¿Sí, Susana? Hola. No podía poner el micrófono, perdón. Bien. No, voy a ser breve. Soy de Necochea y cuando cursamos la diplomatura para la paz, digamos, la tesis que hicimos fue hacer una planta de reciclaje para la ciudad de Necochea, que está funcionando perfectamente. Nosotros presentamos el proyecto, presentamos la tesis, presentamos el proyecto y lo hicieron desde la municipalidad. Y ahora lo que estamos haciendo, eso terminó, o sea, ya se puso en marcha. Y ahora lo que estamos haciendo es gestionar entre varios ciudadanos que recogemos perritos, les damos de comer, los hacemos castrar y todo lo demás, el hospital veterinario. Desde la comunidad, digo, no como política pública porque somos ciudadanos, pero digamos, está más o menos en el tema que estábamos hablando. Bueno, sí. En ese caso, su intervención puede ser parte claramente de una política pública del Estado, entendida en los términos que estábamos hablando hoy. Sí, por supuesto. Intervenir dentro, si bien quizás no es su objetivo inicial y demás, ustedes pueden intervenir por parte de una política pública del Estado local. Digamos, puede ser un buen ejemplo también. Bueno, muchas gracias, Susana, también. Y bueno, para cerrar, simplemente agradecerle a todas y todos por estar presentes en la clase. Espero que haya sido un aporte importante para aquí, para lo que viene, tanto del módulo como en el resto del cursado. Y simplemente recordarles que para el próximo jueves, el día de las tutorías, además de recomendarles llevar las consultas que hayan quedado, que puedan preparar después de que pase un tiempo de la clase, la consigna era rastrear políticas públicas a escala local, que ustedes puedan, como han hecho acá en los diferentes tipos de ejemplos, que cumplan con los elementos que presentamos en la ficha de cátedra y desarrollamos en clase. De nuevo, no es necesario que revisen proyectos de ordenanzas, presupuestos, cuestiones de ese estilo, ordenanzas o leyes, dependiendo de la escala, sino que pueden traer ejemplos que reúnan los requisitos y las recomendaciones que ya lo vayan escribiendo, ya lo vayan redactando y justificando como un ejercicio de práctica simplemente y para ordenar también la discusión el jueves. Ahí Cecilia, ¿tenías levantada la mano? Sí, una pequeña preguntita nada más. Si los gráficos que pasaste en clases van a estar disponibles, porque quizá por falta de conocimiento, a mí me salía muy chiquitito y se me dificultaba ver los gráficos, porque me quedaba la otra pantalla compartida con los asistentes, si era factible encontrarla de nuevo. Sí, los gráficos están
Bueno, primero en la presentación que la vamos a subir, ni bien ahora terminemos la clase, ya la subimos al campus. Y además son los mismos gráficos que están en la ficha de cátedra, que son recuperados casi todos, salvo el triángulo de actores que está en la ficha de cátedra y no está en el texto. El resto también están en el mismo texto. Tablas y demás, todo eso. La ficha de cátedra la vamos a subir La ficha de hoy. cátedra ya está subida en el campus, si no me equivoco. Ah, yo hasta hoy al mediodía no la encontré. Debería estar subida. Capaz Maxi me corrige. Sí vi que estaba la bibliografía, Claro, pero no la vi. sí. Bueno, la bibliografía Ahora dejamos ya la ficha y dejamos la presentación bien. también, así ya eso les queda disponible. Genial. Y respecto al texto, es el primero Muchas que gracias. subirá para trabajar durante esta semana. Si quieren profundizar un poco lo que vimos hoy, son unas cuantas páginas. Y bueno, es el recorte que está ahí nombrado en la bibliografía. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos. Y me parece que si no hay ninguna otra cuestión más técnica para comentar, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Y conmigo nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Comentarles que vamos a estar confirmando la organización de cara a que vamos a tener un nuevo grupo de tutorías, ¿no? Que va a estar en el horario de los jueves de 19 a 21. Bueno, eso nos obliga al equipo de tutores a reorganizar, ¿no? al conjunto de los grupos. Así que les vamos a estar informando y manteniendo al tanto por todos los medios de comunicación que usamos habitualmente. Les recomendamos que se puedan enganchar en el grupo de difusión de WhatsApp de la diplomatura. Por supuesto que no es obligatorio, simplemente lo ponemos a disposición como un medio de comunicación más, que hoy por hoy es muy práctico, es muy directo y permite una interacción permanente. Así que por ese medio también vamos a estar compartiendo las novedades, como lo hacemos, ¿no? A través del campus virtual, donde vamos publicando y avisándoles a ustedes todo lo que va pasando en tiempo real. Así que, dicho esto, cerramos la clase de hoy y nos encontramos de vuelta el jueves en el espacio de las tutorías y el martes próximo, en el mismo horario, a las 15 horas, con lo que será la clase número 2 de este módulo 2 que hemos iniciado en el día de la fecha. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.